¿Por qué los emigrantes en Estados Unidos necesitamos representación política en México? Miren, somos más de 45, ¿ok? A 35 millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos, según qué estadísticas consultes, ¿verdad? Y muchos de ellos tenemos la doble ciudadanía, lo cual quiere decir que tenemos la ciudadanía americana, tanto la ciudadanía mexicana. Pero casi todos nosotros estamos firmemente conectados con México por lazos familiares, porque vamos a visitar a nuestras familias en México año a año. 12 millones de esos mexicanos son emigrantes mexicanos que están aquí en Estados Unidos de manera ilegal o sin los documentos apropiados. Bueno, y es por eso que nosotros que estamos aquí en Estados Unidos tenemos ciertos problemas y ciertas cosas nos aquejan que la mayoría de la gente que vive en México no las experimenta. Bueno, y es por eso que nosotros necesitamos tener representación política, ¿ok? En México. Y mucha gente en México se podría preguntar, no, pero si ustedes viven en Estados Unidos, ¿por qué quieren tener representación política aquí en México? Pues por la simple y sencilla razón que todo lo que pasa en México, las leyes que deban o no pasar, nos afectan y nos repercuten a nosotros directamente. Porque pues tenemos familias allá, muchas de las personas que viven acá invierten su dinero allá, también muchos piensan retirarse, muchos piensan irse a vivir a México en un futuro cercano o lejano. Entonces, esa es la razón por que nosotros los emigrantes mexicanos que vivimos en Estados Unidos, ¿ok? Necesitamos tener representación política. Necesitamos que inmigrantes que vivan aquí en Estados Unidos cambien pues las leyes en México y nos permitan a nosotros desde aquí, de Estados Unidos o del extranjero, podernos postular para una candidatura, principalmente ya sea una diputación o una senaduría, para poder tener representación en el Congreso mexicano y en el Senado mexicano, en las leyes o pues cabildear las cosas que nosotros tenemos y que ocupamos viviendo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Porque miren, el 90% de los mexicanos que vivimos en el extranjero vivimos en Estados Unidos. Solamente el 10% de los demás mexicanos que están dispersados por todo el mundo, se dice que hay aproximadamente mexicanos en unos 107 países alrededor del mundo. Pero el 90% de los emigrantes que vivimos en el extranjero vivimos en Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿cuál es la razón que yo digo que necesitamos tener representación política y no solamente pedirla, sino exigirla? Porque saben, los emigrantes mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, somos la segunda fuente de divisas, ¿ok?, extranjeras que entran a México. Solamente es después del petróleo. Primeramente entran divisas por la venta de petróleo y segunda es por nosotros los emigrantes que mandamos dinero muchas veces semana a semana, mes a mes a nuestros familiares en México. Muchos de nosotros hemos hecho inversiones, hemos comprado casas, hemos construido casas y lo seguimos haciendo. Entonces, si nosotros estamos colaborando económicamente para que México esté económicamente en el lugar que está, bueno, pues lo mínimo que nosotros tenemos que tener y exigir es una representación política. Y miren, y no quiero que ahorita con lo que voy a decir, muchos de ustedes se desgarren las vestiduras, pero es una realidad, ¿ok? Porque sin el dinero de nosotros, los emigrantes aquí en Estados Unidos principalmente, si nosotros dejáramos de mandar dinero a México, la economía mexicana se va de pique. México quiebra totalmente. Así que si nuestro dinero sirve mucho, ¿verdad?, a México,
pues nosotros también necesitamos tener una representación política, ¿verdad? Entonces, miren, porque el voto en el extranjero se aprobó aproximadamente desde el 2006, parece ser, pero nunca se ha querido promover. Los partidos políticos en México han sido muy reacios a querer que nosotros participemos aquí en Estados Unidos principalmente y en el extranjero con nuestro voto. Miren, para las elecciones que se eligió a López Obrador o al AMLO, solamente se recibieron un poquito más de 96,000 votos del extranjero. ¿Ok? Cuando ya les dije, tan solo en Estados Unidos, depende, pues, qué fuente, pues, tú busques o encuentres, se dice que habemos de 36 a 45 millones de mexicanos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que en el 2018 solamente 96,000, poquito más de 96,000 votos fueron recibidos? ¿Por qué? Porque los partidos políticos no quieren que nosotros tengamos una participación política. Miren, y hay que reconocer que lo que pasa en México nos afecta directamente a nosotros. También nosotros tenemos unas necesidades muy particulares viviendo en el extranjero, ¿verdad? Que pues nos encontramos con ellas cuando vamos de visita o regresamos cada año a nuestros lugares de origen. ¿Cuáles son esas? Bueno, principalmente cuando queremos llevar artículos, pues principalmente en la época de decembrinas, regalos, y siempre es, los paisanos estamos muy limitados, siempre están cambiando las leyes, siempre están cambiando cuánto uno puede llevar por persona, y todo ese tipo de cosas. También, por falta de que hay esa falta de representación de nosotros los emigrantes, hay muchos abusos por parte de algunas autoridades de Estados Unidos, porque México no cuida, no representa y no reclama los derechos de sus conciudadanos aquí en Estados Unidos. Podemos ver que los servicios de consulado de las embajadas mexicanas aquí en Estados Unidos son pésimas. Entonces, son ese tipo de cosas que nos aquejan directamente a nosotros. Y pues, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos que tienen aquí muchos años y están de manera indocumentada, pues obviamente no pueden regresar a México y tienen que basarse para hacer todo trámite legal y tienen que tratar con el consulado mexicano, ¿verdad? Y como les digo, son y tienen un servicio muy pésimo. Entonces, ese tipo de cosas, si tuviéramos una representación de algún diputado, algún senador que nos representara en el Congreso mexicano, se podrían traer a colación este tipo de preocupaciones, al igual que muchas otras que muchos de nuestros paisanos y hermanos mexicanos, pues tenemos problemas aquí, porque hay que ser realistas, ¿verdad? Hay muchos intereses creados en todos los partidos políticos, entonces a nosotros no nos quieren tomar en cuenta. La mayoría de gente en México toma a nosotros los inmigrantes como una gente muy ignorante, una gente con poca participación política o a su vez poca educación política. Y quizás podrían tener razón, pero ¿quién se ha encargado de eso? Bueno, de que el gobierno mexicano no ha querido promover pues la política con nosotros los que estamos viviendo en el extranjero. Entonces, miren, si México, el gobierno mexicano, porque bueno, el López Obrador se llena la boca diciendo que gracias a nuestros hermanos emigrantes que nos mandan dinero y que han mandado grandes cantidades, que se han roto récords izquierda y derecha, ¿verdad? Pero no lo he escuchado que diga, bueno,
Esos emigrantes que nos mandan tanto dinero y que ayudan a la economía mexicana necesitan tener una representación política directa de inmigrantes que vivimos en Estados Unidos y que seamos elegidos aquí en Estados Unidos o en otros países para tener una diputación, para tener una senaduría en el Congreso y en el Senado mexicano. Y miren, la cosa aquí va a ser bien clarita, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos se peleó una revolución que decían que no taxation sin representation, with no representation, lo que quiere decir que no se le podía cobrar a las colonias estadounidenses o americanas impuestos de la corona británica si no iba a tener representación, si no iban a tener representación en la corona británica. Y esa fue la razón que fue el inicio de la Revolución Americana. Y esto viene a colación porque, pues, ¿verdad? Hoy es 2 de julio, ya en un par de días, el 4 de julio, se celebra la independencia del 4 de julio, ¿verdad? Que se declaró la independencia en Estados Unidos. Pero bueno, entonces, de esa misma manera, si nuestro dinero es bueno, si nuestro dinero, México y la economía mexicana quiebra, bueno, pues entonces, si no tenemos representación, bueno, pues tampoco tenemos que mandar dinero. Entonces, yo quiero pedirles a todos mis conciudadanos, emigrantes, paisas que vivimos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que tenemos que exigir, nos tenemos que organizar, ¿verdad?, para que nosotros tengamos representación política en el Congreso mexicano y en el Senado mexicano, para que podamos alzar la voz. Ya ve que ahorita podemos votar por gobernadores, por elecciones municipales, estatales y federales. Bueno, pues de la misma manera tenemos que tener representación de igual manera, pero que estemos, de los que estemos aquí, que vivamos allá. Ahorita quizás es una idea a grandes rasgos, ¿verdad? Obviamente se tendría que hablar y pensar, y como luego dicen, el diablo se esconde en los detalles, pero claro que podemos hacerlo, claro que podemos hacerlos. Miren, en una elección, no hace muchos años, en Italia, los emigrantes que estaban, o los italianos que estaban fuera de Italia, fueron los que les dieron la victoria cuando estaba el Berlusconi, se la dio a su oponente con 25,000 votos. Entonces nosotros, los emigrantes mexicanos que vivimos principalmente en Estados Unidos, podemos hacer una gran diferencia. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros aquí en Estados Unidos hemos aprendido muchas cosas, hemos visto otro tipo de democracia. Aquí no estamos acostumbrados y no vivimos la corrupción que se vive en México. Claro, aquí también hay mucha corrupción, pero la corrupción se maneja de diferente manera y de una manera legal. Aquí la verdad, pues aquí para mí nadie nunca me ha pedido un peso para hacer cualquier trámite o para un policía o cosas por el estilo. Entonces nosotros con la experiencia que tenemos, con los sacrificios que hemos hecho, muchos de nosotros hemos aprendido a valorar, a querer y respetar nuestra patria que es México. Y por ese amor que le tenemos a México, entonces necesitamos tener representación. Nosotros podemos cambiar a México de una manera muy positiva si tenemos una representación. Recuerden, el otro día hablé del tema de la ley de armas que afecta y vulnera al pueblo mexicano y los tiene a merced de los cobardes grupos criminales. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros podíamos pues colaborar de alguna forma u otra. Entonces, mis amigos, es algo que tenemos que pensar. Y ¿saben? Yo ya hasta se me ocurrió el nombre de un partido político que iniciemos aquí en Estados Unidos, que nos represente a todos los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Y miren, me gustaría que ustedes me dieran sus sugerencias. A mí se me ocurrió algo, pues no sé, algo muy sencillo, quizá muy básico, pero es un principio.
Si alguien de ustedes tiene una idea mejor, todas son bienvenidas. A mí se me ocurrió el PMI, que quiere decir Partido Mexicano Internacional. Así que esa es mi idea. Si ustedes tienen una, pues déjenmela saber. Bueno, mis amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Recuerden, yo soy su compa, el Can de Culiacán. Y como siempre... No, antes de que se me olvide, porque les tengo que recordar. Recuerden, suscríbanse, compartan, pónganle like. Y ahora sí, como siempre, amenazo con regresar.